Bienvenidos sean todos nuevamente a este curso donde les estamos mostrando los temas de cardiología. Estamos ahorita con el tema de endocarditis infecciosa. Ya hablamos en el video pasado de las formas en las cuales se inicia el diagnóstico de endocarditis. Vimos la definición, la formación de las vegetaciones y empezamos a ver algo de los métodos diagnósticos. Ya hablamos de la ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Ahorita vamos con la segunda parte, nos quedamos en el diagnóstico microbiológico, entonces pues vamos por ello, ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber sobre el diagnóstico microbiológico? Bueno, primero que nada, que lo vamos a dividir las endocarditis desde este punto de vista microbiológico en endocarditis con hemocultivo positivo y endocarditis con hemocultivo negativo. Desde ahorita, el que una endocarditis tenga un hemocultivo negativo no quiere decir que no hay una bacteria que le esté causando. Hay múltiples causas de que los hemocultivos sean negativos. Las más comunes son dos, que son microorganismos de cultivo exigente o lento o que requieren medios especiales, y dos, que el paciente ya recibió previamente tratamiento antibiótico. Entonces, bueno, cuando el hemocultivo es positivo, tenemos que hacer algunas consideraciones que son de suma importancia considerar. Primero que nada, el hemocultivo positivo es la piedra angular del diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico se hace con hemocultivo. ¿Cómo es la mejor forma de tomarlo? Antes decían que se tenían que tomar muestras con intervalos de 2 horas. Las actuales guías internacionales nos dicen que tenemos que tomar al menos, o sea, podrían ser más, pero al menos 3 muestras, o 3, y en este caso lo más correcto es 3 pares de muestras en intervalos de 30 minutos. Vamos a tomar 10 mililitros, en intervalos de 30 minutos, 3 veces, al menos 3 muestras, pareadas, es decir, de 2 lugares diferentes. Y las vamos a utilizar para incubarlas en medios aeróbicos y anaeróbicos. Acuérdense que puede haber bacterias anaeróbicas también involucradas en las endocarditis, entonces pues no nos vamos a ir nada más con solamente pensar en aeróbicos. ¿Dónde es mejor? ¿En una vena periférica o en un catéter central? En una vena periférica. A lo mejor alguien podría pensar, bueno, pues el catéter central llega hasta la aurícula derecha, está más cerca del corazón, no sé, a lo mejor de repente hacemos análisis no del todo acertados respecto a esto, pero la realidad es que las recomendaciones es que se hagan en venas periféricas, ¿no? Que la sangre no se tome de un catéter venoso central, porque incluso se presta más a la contaminación, podríamos encontrarnos con falsos positivos y eso es lo que menos queremos, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea por una punción, punción de una vena periférica, muestras pareadas, 3 al menos en intervalos de 30 minutos con 10 mililitros mínimos, que es lo que vamos a echar en el medio de crecimiento. En la medida de lo posible, debería de tomarse el hemocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Esto es muy importante. Esto es una de las razones de que nos pueda salir una endocarditis de hemocultivo negativo, porque yo antes le haya dado tratamiento antibiótico, o no yo, sino otro médico que ya tuvo al paciente antes, o multitud de médicos que tuvieron al paciente antes y que creyeron que los síntomas del paciente se debían a afecciones diferentes. Muchas veces los pacientes ya llegan tratados con múltiples antibióticos y los hemocultivos nos salen negativos. Esto es una cosa bien grave, esto es lamentable y nos va a entorpecer siempre el manejo adecuado de los pacientes. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué si los hemocultivos me salen negativos? ¿Por qué es que el paciente tiene endocarditis? Si yo le di antibiótico y los hemocultivos están negativos, pues intuitivamente podríamos pensar que el paciente está respondiendo o que respondió a los tratamientos antibióticos previos, pero aquí hay 2 cosas relevantes. Uno, que pudo haber respondido parcialmente y que el tiempo de tratamiento haya sido poco, o sea, que no haya sido durante todo el tiempo que está recomendado dar el tratamiento para la endocarditis, es decir, que me haya quedado con un tratamiento de duración subóptima, o que el tratamiento lo único que haya hecho es disminuir la cantidad de bacterias en la sangre, ya sea por mecanismos bacteriostáticos o bactericidas, pero que no haya terminado por destruir las bacterias en las vegetaciones. Entonces, el hecho de tener un hemocultivo negativo por un tratamiento antibiótico previo no significa que cure la endocarditis. Entonces, siempre deberíamos tratar de tomar los cultivos antes de iniciar un tratamiento antibiótico. Por eso esto también se presta a otro dilema.
las endocarditis requieren tratamiento, instaurar tratamiento cuanto antes sea posible, entre antes mejor. Entonces, a veces no tenemos el microorganismo y de hecho el crecimiento casi siempre tarda hasta 48 horas en darse, o sea, entre que crece la bacteria, y estamos hablando de bacterias comunes, no de crecimiento lento. Me puedo tardar hasta 48 horas en tener el crecimiento y no me puedo esperar 48 horas para darle tratamiento, así que una vez que ya tomé los sets de hemocultivos, me lanzo al tratamiento antibiótico. Al tratamiento antibiótico, que de inicio va a ser empírico, por supuesto, ya después lo ajustaré a los hallazgos microbiológicos y a la susceptibilidad de los microorganismos, pero de entrada, una vez que tomo los set de hemocultivos y que van a ser tomados antes del tratamiento antibiótico, entonces sí, ya me voy a tomar medidas inmediatas, lo más pronto posible, ¿sale? Entonces, aquí el médico debe de balancear qué tanto necesita un diagnóstico específico contra qué tanto necesita ya iniciarle el tratamiento al paciente, ¿no? Acuérdense que las guías lo que nos dicen son directrices, nosotros tenemos que tomar un montón de decisiones que no dicen en ningún lado, que tenemos que basarnos en la mejor evidencia, en nuestros conocimientos y en el paciente, qué es lo que nos está gritando el paciente. Ahora, cuando se identifica un microorganismo, debe de repetirse el hemocultivo de 48 a 72 horas de identificado el bicho, la bacteria, el microorganismo, después para valorar respuesta al tratamiento. Que salga positivo, yo le inicio el tratamiento específico y 2 a 3 días después le hago otros hemocultivos que idealmente deberían de salir negativos. Pero aquí estamos hablando de que yo ya identifiqué la bacteria o el microorganismo en particular, ya le estoy dando un tratamiento dirigido y ahora sí puedo considerar que estos hemocultivos negativos están debidos a respuesta al tratamiento, ¿sale? El manejo debe adecuarse al GRAM de inmediato, lo más rápido posible, y luego al diagnóstico definitivo y la susceptibilidad. Entonces, ya diagnostico endocarditis, decido que el paciente tiene endocarditis, tomo los hemocultivos, inicio tratamiento empírico, al principio van a salir los GRAM, ajusto el tratamiento al GRAM y después al diagnóstico definitivo, ajusto el tratamiento al diagnóstico definitivo y a la susceptibilidad. Eso es como tengo que ir escalonando una u otra cosa con mi tratamiento antibiótico. Cuando son endocarditis con hemocultivos negativos, hay que tener estas consideraciones. Primero que nada, que cuando no se logra hacer crecer un microorganismo en los medios habituales, se llama endocarditis con hemocultivos negativos. Ocurre en un triste 31%, casi 1 de cada 3 pacientes con endocarditis van a concluirse con hemocultivos negativos. Ya les dije, esto causa grandes dilemas diagnósticos y terapéuticos. ¿Qué le doy? ¿Cuánto tiempo le doy? En realidad tiene endocarditis, un montón de cosas que me puedo plantear cuando el paciente tiene hemocultivos negativos. ¿Cuáles son las causas de hemocultivos negativos? Ya les dije, tratamiento antibiótico previo que pudo haber hecho esos estragos que yo ya les había comentado antes, bacterias de cultivo exigente, por ejemplo intracelulares, de crecimiento lento, por ejemplo las bacterias del grupo HASEC son bacterias de cultivo exigente, son bacterias de cultivo lento, y que el paciente tenga hongos. Lo ideal sería que cuando se toman las muestras se tome también una muestra para empezar a hacerla crecer en cultivos especiales para hongos, pero cuando no se hace de forma rutinaria, a veces deberíamos de plantearnos esta endocarditis que seguramente sí tiene el paciente, pero que me están saliendo los hemocultivos negativos, no podrá ser por hongo. Entonces, como se darán cuenta, ya aquí empieza el punto de pues la habilidad personal de cada médico, por supuesto. Ahora bien, cuando los cultivos resultan sistemáticamente negativos, y aquí ya estoy hablando de que le hice al paciente otro tipo de cultivos más específicos, y aún así me siguen saliendo negativos, entonces y solo entonces debo pensar que se trata de una endocarditis no infecciosa. Entonces ya le hago prueba para lupus, le hago prueba para anticuerpos antifosfolípidos, pero bueno, estamos hablando de que todo me está indicando ahora sí que no es endocarditis. Ya valoré otra vez con ecocardiograma transesofágico, ya le hice muchos hemocultivos con pruebas especiales y todo me dice, no, pues no tiene nada, entonces no es infeccioso. Aún así, puede tener endocarditis, puede tener vegetaciones nada más que no infectadas. ¿En dónde se ve? En estas alteraciones. Ya les había puesto un cuadrito antes. Entonces le solicito pruebas para estas enfermedades como lupus y anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, cuando los hemocultivos están negativos, puedo irme a tratar de identificar, de acuerdo a mi sospecha particular y a mi microbiología particular de donde yo trabajo, puedo irme a la búsqueda de estos microorganismos. Fíjense,
Estudios que se utilizan para causas raras de endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo. Puede ser que el hemocultivo me haya salido negativo, pero que yo mediante serología, inmunohistoquímica o RCP del material quirúrgico diagnostique una brucela. Para Coxiella burnetii, serología, puedo utilizar serología, inmunohistología o reacción en cadena de la polimerasa. Para Bartonella, hemocultivos especiales, serología, inmunohistología. Para Troferima Whippley, histología o PCR del material quirúrgico. Para Mycoplasma, serología y todos los que vienen aquí. Para Legionella, los hemocultivos especiales, la serología, la inmunohistología o la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Y para hongos, pues por supuesto, los cultivos especiales para hongos, pruebas de serología y también PCR. Entonces, no significa que no voy a identificar el microorganismo, solo significa que lo voy a identificar por un método distinto. Sigue siendo hemocultivo negativo si es que no utilizo, por ejemplo, los hemocultivos que están aquí, ¿no? Se llama hemocultivo negativo porque los sets de hemocultivos tradicionales me están saliendo negativos. Aún así yo puedo diagnosticar estas bacterias si las busco intencionadamente, ¿sale? Ahora, hay que irnos directamente a los criterios de Duke. Los criterios de Duke no pueden dejarse de mencionar cuando se habla de endocarditis. Diagnosticamos actualmente endocarditis por criterios de Duke modificados. Actualmente todas las guías los refieren y eso es en lo que nos tenemos que basar, ¿no? Entonces, estas son algunas modificaciones, son los criterios modificados de la Sociedad Europea de Cardiología del 2015. No han salido, al menos en este tema, nuevas recomendaciones para el diagnóstico de endocarditis. Entonces, fíjense, hay criterios mayores y criterios menores. Ya después les voy a mostrar a qué me refiero con endocarditis confirmada, posible o descartada. Y todo va a estar basado en cuántos criterios mayores o cuántos criterios menores tenga el paciente. ¿Cuáles son los criterios mayores? Fíjense bien, los criterios mayores de endocarditis van a ser 1. Hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa. No en términos globales, fíjense bien, tienen que ser hemocultivos de microorganismos típicos compatibles con endocarditis de 2 hemocultivos separados, ¿sale? Ya sabemos cuáles son las bacterias, los microorganismos típicos, ya se los puse en aquella tabla. Ya sabemos que estafilococos, estreptococos, enterococos son característicos de la endocarditis, ¿no? Los streptococcus viridans o orales, el Streptococcus pneumoniae, los enterococos son bacterias que típicamente se encuentran. Entonces, son los típicos que me van a ser el criterio mayor. Microorganismos típicos compatibles con endocarditis de 2 hemocultivos separados. Aquí pone algunos ejemplos: Streptoviridans, gallolíticos, bovis, todo el grupo HASEC. Siempre se va a pensar en endocarditis con el grupo HASEC. El Staphylococcus, por supuesto, los enterococos, etcétera, etcétera. Y B, microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa obtenido a partir de hemocultivos persistentemente positivos, es decir, no en el contexto de hemocultivos separados, sino en el contexto de hemocultivos persistentemente positivos, ¿sale? Al menos 2 hemocultivos positivos de muestras sanguíneas tomadas en un intervalo de más de 12 horas o en 3 o la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados, los cuales van a tener al menos 1 hora entre la primera y la última muestra. O ya nos vamos al inciso C, un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o un título de anticuerpos inmunoglobulina G de fase en estos títulos específicos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con criterios mayores, hemocultivos positivos de microorganismos típicos o de microorganismos en hemocultivos persistentemente positivos. Es lo que nos vamos a quedar para este primer criterio mayor. Segundo criterio mayor, pruebas de imagen positivas para endocarditis infecciosa. ¿Cuáles van a ser las pruebas de imagen? Por supuestísimo, el ecocardiograma positivo para endocarditis. ¿Qué es lo que voy a dar por positivo para endocarditis en un ecocardiograma? Lo que ya comentamos, vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas o fístulas intracardíacas. Que la válvula esté perforada o que haya un aneurisma. Si el paciente tiene una prótesis, que haya una dehiscencia, es decir, que se está desprendiendo nueva o parcial
o nueva de una válvula protésica, ¿sale? Inciso B, ¿qué otra prueba de imagen? O desde el punto de vista de la imagen, actividad anómala alrededor del lugar de implante de una válvula protésica detectada por cardiología nuclear. Hace rato no les mencioné la cardiología nuclear, pero los criterios de Duke la comentan. Solo si la prótesis lleva implantada más de 3 meses. Estamos hablando de PET y o de SPECT con leucocitos marcados con isótopos. Y C, lesiones paravalvulares definidas por tomografía cardíaca. Entonces, el segundo criterio mayor, la imagen, ya sea lesiones compatibles por ecocardiografía, actividad por alrededor del implante por cardiología nuclear o lesiones paravalvulares por TAC, ¿sale? Es muy fáciles de aprender. ¿Cuáles son los criterios de Duke menores? Todos los que están aquí. 1. Predisposiciones como enfermedad cardíaca predisponente o uso de drogas por vía parenteral, criterio menor. La fiebre está en todos los pacientes o casi todos los pacientes tienen con endocarditis tienen fiebre, pero no todos los pacientes con fiebre tienen endocarditis, entonces no lo puedo utilizar como un criterio mayor, pero desde luego sí como un criterio menor. La fiebre, definida como temperatura más de 38 grados, todos los fenómenos vasculares, incluidos los que solo se detectan por imágenes, émbolos arteriales mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas infecciosos, ya vieron aquí aneurisma infeccioso y le ponen micótico. Ya el término de micótico no debería de utilizarse porque confunde mucho a quien lo lee. No se trata de aneurismas por hongos, son aneurismas infecciosos. Hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Yangua, ya se las mostré. Es por eso que yo les decía hace rato que la resonancia magnética podía agregar un criterio menor si yo le encuentro una lesión en el cerebro que no le había visto por tomografía, por ejemplo, entonces podría agregar un criterio menor. 4. Fenómenos inmunitarios, la glomerulonefritis por inmunocomplejos, nódulos de Osler y manchas de Roth. Ya habíamos quedado, los nódulos de Osler y las manchas de Roth son fenómenos inmunitarios. Y también la evidencia microbiológica, un hemocultivo positivo que no cumple un criterio mayor, es decir, que es positivo pero que no tiene todas las características de lo que se considera criterio mayor, o evidencia serológica de infección activa con un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa. Es decir, si yo el diagnóstico no lo hice por identificación directa, es decir, por un hemocultivo, sino lo hice por serología, desafortunadamente solo lo puedo considerar un criterio menor. Entonces, ¿cómo defino endocarditis infecciosa según los criterios de Duke modificados? Aquí primero se va a hacer, aquí en las guías, mencionan o agregan unos criterios patológicos para también diagnosticar endocarditis y fíjense bien, los criterios patológicos, microorganismos demostrados por cultivo o un examen histológico de una vegetación que ha embolizado o absceso intracardíaco o lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardíaco confirmado por examen histológico que muestra endocarditis activa. Simplemente antes de ya mostrar qué es lo que es una endocarditis infecciosa por estos criterios, antes que nada agrega los criterios patológicos. Es decir, cuando yo ya tengo, como dicen en mi país, los pelos en la mano, cuando yo ya tengo la vegetación, cuando yo tengo la muestra histológica y la veo, o la veo un patólogo y me dice que se trata de una vegetación, que me dice que es una vegetación infectada, entonces eso es un diagnóstico más que definitivo de endocarditis, ¿sale? Entonces, si yo tengo cualquiera de estas circunstancias, ya puedo hablar de endocarditis infecciosa definida, ¿no? O definitiva. Ahora bien, fuera de estos criterios patológicos, ahora sí me tengo que ir a los criterios de Duke. ¿Cómo utilizo los criterios de Duke? Vamos a decir que la endocarditis es definitiva o la endocarditis infecciosa definida. Si tengo dos criterios mayores, por ejemplo, si tengo los hemocultivos y la evidencia ecocardiográfica, ya son dos criterios mayores, endocarditis infecciosa, ya la diagnostiqué. Tengo un criterio mayor y tres menores, otra vez, tengo los hemocultivos o la evidencia de lo que parece ser una vegetación y tres de estos de acá, endocarditis definitiva. O tengo 5 menores, si ustedes se dan cuenta, hay 5 menores, entonces tendría que tenerlos todos. Todos los menores, aunque no tenga ninguno de los mayores, entonces eso lo diagnostico como endocarditis infecciosa definida, ¿sale? Ya es una endocarditis infecciosa para todos los propósitos.
¿Cuándo es una endocarditis infecciosa posible? Cuando tengo solo un mayor y un menor o solo 3 de los menores. ¿Y cuándo es una endocarditis infecciosa descartada? Cuando tengo un diagnóstico alternativo firme, es decir, ya determiné que esto que estoy viendo no es una vegetación, es un trombo nada más, que ya lo conocíamos, y el paciente tiene fiebre por otra razón, ¿no? Estoy dando escenarios nada más hipotéticos, ¿no? Resolución de los síntomas de endocarditis con tratamiento antibiótico menor de 4 días, es decir, todo se le quita en 4 días, eso no era endocarditis. O ausencia de evidencia patológica de endocarditis infecciosa en la cirugía, o necropsia con tratamiento antibiótico de menos de 4 días, o cuando no se cumplen los criterios de posible endocarditis infecciosa, los de aquí. Si ninguno de estos se cumple, lo más probable es que no se trata de una endocarditis. Entonces, hay que aprenderse los criterios de Duke, porque de los criterios de Duke va a determinarse el diagnóstico de endocarditis y hasta la puedo clasificar. Puedo decir, es una endocarditis definitiva, posible o descartada, ¿sale? Aquí en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología se agrega un poco más a los algoritmos diagnósticos para utilizar las pruebas de imagen no ecocardiográficas. Ya les había comentado que pues, el diagnóstico de la endocarditis se basa en la clínica, los hemocultivos y el ecocardiograma. Casi podríamos decir que en términos globales es eso, pero ya habíamos también adelantado que las otras técnicas de imagen ya están comenzando a tomar más relevancia. Tomografía, resonancia, imagen por cardiología nuclear. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología se ha dado a la tarea de involucrar a estas nuevas pruebas que ya vimos que en algunos escenarios son mejores que la ecocardiografía para poder llegar a un diagnóstico definitivo, posible o descartado de endocarditis. ¿Cómo vamos a involucrar estas otras pruebas de imagen? Bueno, pues en un algoritmo diagnóstico. Sospecho que el paciente tiene endocarditis, le aplico los criterios de Duke y me pueden salir 3 cosas. Acuérdense, con los criterios de Duke me puede salir definitiva, posible o descartada. Entonces, le aplico los criterios de Duke y me sale definitiva, pues ya no le busco más. Me sale descartada, ya no le busco más. Pero me sale en posible cuando el paciente cae en este rubro que está aquí. Entonces es donde la Sociedad Europea de Cardiología me dice, utiliza estas otras técnicas de imagen que tienes a tu alcance. Si tiene el paciente una válvula nativa, hazle otra vez una ecografía, eco transtorácico transesofágico, pero explora con tomografía cardíaca, ¿sale? Si tienes una válvula protésica, ya saben, repite la ecocardiografía porque podrías haberte pasado algo por alto, pero ya puedes aplicar la cardiología nuclear, la tomografía por emisión de positrones o la tomografía por emisión de fotón único, que es lo que significa SPECT, creo que nunca se los había comentado, pero bueno, con leucocitos marcados con isótopos, utiliza la tomografía, y aquí no lo ponen, pero pues, si también puedes, utiliza la resonancia magnética, ¿no? Y ya con esto puedo determinar si sí o no el paciente es una endocarditis realmente definitiva, posible o descartada. Si todo da negativo, será descartada. Si alguno de estas me da para positivo, le doy positivo, y si sigo con sospecha intermedia, la diré como posible. La idea de estas nuevas técnicas de imagen es que ya yo disminuya la posibilidad de que una endocarditis sea posible, ¿sale? Que la descarte o que diga que es definitiva. Básicamente para eso se pueden utilizar estas otras técnicas de imagen, ¿sale? ¿Cómo voy a llevar a cabo la valoración pronóstica de los pacientes? Primero que nada hay que saber, la endocarditis infecciosa tiene una alta mortalidad, el 15 al 30% de los pacientes se muere. Tengo que identificar rápidamente a los pacientes con peor pronóstico, porque si yo digo este paciente tiene peor pronóstico, tal vez lo que en otro paciente me tomaría trabajo decidir, por ejemplo, llevarlo a cirugía, con este paciente yo me acelero, digo, este paciente tiene peor pronóstico, vamos a meterlo más rápido, vamos a tomar la decisión más rápido, vamos a ser más agresivos, ¿sale? El pronóstico está influido por 4 factores, las características de los pacientes, la presencia de complicaciones, el tipo de microorganismo y desde luego los hallazgos ecocardiográficos. Fíjense bien, ¿cuáles son los predictores de mal resultado clínico en pacientes con endocarditis infecciosa? Del paciente que esté con edad avanzada, que tenga válvula protésica, va de nuevo la válvula protésica, tiene mayor riesgo de extensión local,
tienden a ser endocarditis que hacen más embolismos y tienden a tener más extensión local y más mortalidad. Que el paciente sea diabético, ya saben, la diabetes lo complica todo y más cuando hablamos de infecciones. Que tenga otras comorbilidades, inmunodeficiencias, enfermedades renales o pulmonares. ¿Cuáles están relacionados con las complicaciones de la endocarditis? Que el paciente ya tenga insuficiencia cardíaca secundaria a la endocarditis, que tenga insuficiencia renal, que tenga extensión más allá que moderada de un accidente cerebrovascular, que ya tuvo una hemorragia cerebral, que tiene choque séptico. Y en cuanto al microorganismo, ¿cuál es el microorganismo que siempre le tenemos miedo porque hacen embolismos sépticos más comúnmente y destrucción local y pueden incluso implantarse en pacientes que no tienen lesiones endoteliales previas? Estafilococo aureus, otra vez. Si son hongos, también hay que tenerles miedo. Si son bacilos del grupo gram negativo, pero no HASEC, también hay que tenerles miedo. Son bacterias difíciles de tratar y que se prevé que van a tener una mala respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos ecocardiográficos también de mal pronóstico? Complicaciones perianulares, que el paciente tenga un absceso, insuficiencia valvular izquierda grave, insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica grave, porque de por sí las insuficiencias aórticas y las insuficiencias mitrales agudas son graves, de por sí. Si se lo añades a un paciente infectado, pues peor. Fracción de expulsión del ventrículo izquierdo baja, la hipertensión pulmonar, vegetaciones grandes, estos son riesgo mayor de complicaciones embólicas, disfunción valvular protésica grave, cierre mitral prematuro u otros signos de presiones telediastólicas aumentadas. Todos estos son datos ecocardiográficos de mal pronóstico. Entonces, ya vieron, hay características del paciente, de las complicaciones, del microorganismo y de los hallazgos ecocardiográficos para definir que un paciente tiene mal pronóstico, y me sirve decir que es de mal pronóstico porque yo puedo acelerar las conductas terapéuticas. Vamos a hablar ya finalmente de la terapia antimicrobiana. La terapia antimicrobiana es un mundo aparte, completamente. Cuando hablamos de tratamiento antimicrobiano, antibiótico de los pacientes con endocarditis infecciosa, nos estamos metiendo en un terreno que es complejo. Vamos a tratar de dar unas directrices específicas. Primero que nada, la base del éxito del tratamiento de la endocarditis infecciosa es la supresión de los microorganismos con fármacos bactericidas. No podemos utilizar la bacteriostasis, no es eficaz. Recuerden que los microorganismos de la endocarditis están metidos, imbuidos y protegidos en una capa de fibrina, de plaquetas en la vegetación y que tienen el acceso de las respuestas del hospedero y del tratamiento antibiótico es pobre. Entonces no podemos echar mano de medicamentos bacteriostáticos. Tenemos que usar fármacos bactericidas por tiempo prolongado, ¿sale? Las defensas del hospedador son ineficaces y los microorganismos en las vegetaciones tienen crecimiento lento, ¿sale? Ya lo dijimos. Por tanto, se requiere tratamiento prolongado e intravenoso. Lo intravenoso es porque es la forma más adecuada de garantizar que el paciente va a tener las concentraciones mínimas inhibitorias de forma adecuada. Es la mejor forma de predecir estas concentraciones. ¿Y qué otra cosa es necesario hablarlo? La cirugía contribuye eliminando material infectando o drenando abscesos. Por eso es que la cirugía toma un lugar esencial en muchos de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Y luego acá les pongo tratamiento empírico, es decir, le doy tratamiento empírico a los pacientes. Hay que hacer un balance, va de nuevo, los pacientes requieren tratamiento antibiótico urgente, tenemos que dárselo tan pronto sea posible, pero le va a ir mejor al paciente cuando yo le doy un medicamento que va dirigido contra el germen que tiene, pero los cultivos tardan. Entonces lo ideal es dar tratamiento antibiótico empírico al principio y tan pronto yo tenga el antibiograma, la susceptibilidad antibiótica, hacer el traslape, ¿no? Cambiar, quitar el antibiótico original, poner el nuevo antibiótico o si es el mismo, continuárselo. Pero bueno, esto pone en un dilema a veces a los médicos porque pues el tratamiento empírico podría no ser eficaz o el tratamiento empírico podría después dificultarme la toma de nuevos hemocultivos porque me van a salir negativos por las razones ya explicadas. Entonces, a veces es una decisión difícil, ¿no? Pero bueno, parece que la mejor modo de actuar es ese. Inicio tratamiento empírico, tan pronto haya tomado los hemocultivos y después ajusto cuando salgan las susceptibilidades, ¿sale? El tratamiento de la endocarditis de válvula nativa
y el de la endocarditis de válvula protésica son esencialmente iguales. ¿En qué va a cambiar? En el tiempo, ¿sale? La segunda, la endocarditis en válvula protésica, tiende a durar más, tiene que durar más. El de la nativa puede ir de 2 a 4 semanas de tratamiento, mientras que el de la protésica tiene que ir mínimo a 6 semanas. Podría incluso durar 7 u 8 semanas, pero esa es la diferencia fundamental. Los regímenes antibióticos en cuanto a los tipos de antibióticos y las dosis van a ser en términos generales las mismas, solamente va a cambiar el tiempo, o es lo que esencialmente va a cambiar. Y la combinación de fármacos bactericidas es mejor que la monoterapia, ¿no? Entonces siempre es mejor dar 2 que dar 1 y a veces hasta 3 que dar 1, ¿sale? Entonces esos son los lineamientos más importantes. Sobre las nuevas recomendaciones, ¿cuáles son los aspectos relevantes sobre las nuevas recomendaciones generales para dar el tratamiento a la endocarditis? Antes hablaban mucho de darle aminoglucósidos a los pacientes con endocarditis de la válvula nativa estafilocócica. Actualmente ya no están recomendados, al menos no para la endocarditis de válvula nativa estafilocócica. ¿Por qué? Porque no ha habido un beneficio consistente y si hay un riesgo mayor de complicaciones. Entonces, las complicaciones asociadas con los aminoglucósidos, ¿no? La nefrotoxicidad principalmente. Entonces ya no están recomendados de primera línea como medicamentos que se tienen que agregar al manejo de la endocarditis de válvula nativa estafilocócica. La rifampicina es un medicamento de gran relevancia cuando la endocarditis es por cuerpo extraño. Cuando digo cuerpo extraño me refiero a una prótesis valvular, por ejemplo, o cualquier otro cuerpo extraño. En este caso, la más relevante es la endocarditis de válvula protésica. Entonces, cuando yo tengo endocarditis por válvula protésica y ya le di al paciente 3 a 5 días de antibiótico efectivo y ya no tiene bacteremia, entonces yo le doy rifampicina, principalmente cuando estamos hablando de una endocarditis estafilocócica. Entonces, la rifampicina tiene muy buena sinergia, pero una vez que el paciente ha tenido al menos 3 o 5 días de buenos días de tratamiento antibiótico efectivo. No debe de darse rifampicina desde el principio. Creo que ese es el mensaje que es más importante. La rifampicina se da cuando ya no hay bacteremia, porque si se da antes puede interferir con el antibiótico inicial para dar el ataque primario a los microorganismos. Entonces, la rifampicina se da nunca, bueno, no debe darse al principio, ¿sale? Se da después. Los objetivos se basan, disculpen aquí un error de dedo, en la concentración inhibitoria mínima, pues de ahí viene la mayoría de la evidencia científica, ¿no? Los artículos que hablan de tal o cual antibiótico contra tal o cual germen lo han referido y lo han estudiado con casi siempre concentración inhibitoria mínima. Entonces, pues de ahí se basan las guías internacionales para seguir dando sus recomendaciones, nada más, ¿no? La realidad es que si ustedes se meten a buscar cuáles son los fármacos que se recomiendan para cada microorganismo, se van a encontrar tablas y tablas y tablas. No es la finalidad. Realmente les voy a poner algunas solamente para que las vean. No las vamos a leer todas, ni mucho menos. Esto ya queda de cada uno, aprenderse los medicamentos y a lo mejor las dosis para el tipo de valvulopatía y el tipo de endocarditis en particular. Les puse los que me parecieron relevantes, primero que nada, para los pacientes que vamos a darle un tratamiento empírico inicial. Vamos a empezar con estos antibióticos. Acuérdense, al principio tengo que darle antibiótico empírico casi siempre, porque yo no sé qué bicho está afectando al paciente y me voy a tardar en darle tratamiento dirigido. Entonces, si el paciente tiene endocarditis en una válvula nativa o una endocarditis de válvula protésica tardía, ya habíamos dicho que tardía es después de un año, después de los 12 meses, y que está adquirida en la comunidad, le doy lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas una válvula protésica, si ya pasaron más de 12 meses, lo más probable es que si tú te infectas, los microorganismos van a ser los mismos que tú adquieres en la comunidad. Entonces, se va a dar el mismo tipo de antibiótico. Eso es lo que tiene que quedar de aprendizaje de esta diapositiva. ¿Qué es lo que doy empíricamente? Ampicilina, cloxaoxacilina con gentamicina. ¿Sale? ¿Ok? Y fíjense la recomendación, el tratamiento de los pacientes con endocarditis infecciosa que tengan hemocultivos negativos se debe consultar con un especialista en enfermedades infecciosas. Ya tenemos que involucrar al infectólogo, ¿no? Luego, los pacientes
pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues le damos vancomicina con gentamicina, ¿sale? Esto es para el tratamiento empírico, va de nuevo, empírico. Cuando la endocarditis es de válvula protésica, es decir, como acá arriba, pero es temprana, es decir, menos de 12 meses, o cuando es la endocarditis nosocomial, puede ser de válvula nativa, pero se le dio al paciente en el contexto hospitalario, o no nosocomial, asociada a dispositivos diagnósticos o terapéuticos, el tratamiento va con vancomicina, con gentamicina y con rifampicina. Fíjense bien, otra vez sobre la rifampicina, solo está recomendada para endocarditis de válvula protésica y debe iniciarse 3 a 5 días después de la vancomicina. Otra vez, 3 a 5 días después, no se da al inicio, ¿sale? Para la endocarditis de válvula nativa asociada a dispositivos diagnósticos y terapéuticos en un contexto de prevalencia de infección por estafilococos aureus resistentes a meticilina, algunos expertos recomiendan la combinación de cloxacilina más vancomicina, ¿no? Entonces podría, si yo estoy pensando que hay un staph sensible a meticilina, le podría agregar a hacer la combinación cloxa vancomicina, ¿sale? Entonces, ¿qué se queda de esta? Que se le tiene que dar tratamiento empírico a los pacientes con AMPI, banco y rifa, ¿sale? Entonces ya ustedes ven específicamente de lo que hablamos en cada uno de las líneas que vemos aquí. Y el tratamiento basado en microorganismos específicos, ya tengo el antibiograma, ya sé el bicho, ya sé cuál es el microorganismo que está causando la endocarditis. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues ya dijimos, son amplias, complejas y no vale la pena aprendérselas porque ya tenemos la posibilidad de acudir a ellas rápidamente en nuestros dispositivos electrónicos, incluso quizás solamente las de los microorganismos más comunes. Entonces, lo primero que les puse aquí, solamente les puse algunos ejemplos, los streptococos orales, que ya saben, son los streptococos viridans, el mutans, el mitis, sanguis, todos esos que están presentes en la cavidad oral, y del grupo de streptococcus bovis, cuando el paciente es sensible a penicilina, entonces le doy un tratamiento que puede ser de 4 o de 2 semanas, ¿sale? Penicilina G, amoxicilina, ceftriaxona por 4 semanas, o penicilina G, amoxi o ceftriaxona por 2 semanas. ¿Cuándo le puedo dar 2 semanas en vez de 4 semanas? Recomendado solo para pacientes con endocarditis de válvula protésica no complicada con función renal normal. Esos son los pacientes en los que nos podemos ir solamente a 2 semanas de tratamiento. El paciente está muy estable, no es una válvula protésica y el paciente es sensible al medicamento, por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, todavía estamos en épocas en las que podemos dar la vieja penicilina, ¿no? Para pacientes alérgicos a los betalactámicos, pues entonces vancomicina. Igual que con el tratamiento empírico, vamos a poder dar vancomicina cuando los pacientes sean alérgicos a penicilina, ¿sale? Cuando las cepas son relativamente resistentes a penicilina, es decir, no es una resistencia completa, es relativamente, acá es sensible, con una concentración inhibitoria mínima de menos de 0.125 miligramos por litro. Aquí es una concentración inhibitoria mínima de 0.150 a 2, es decir, se requiere una concentración más alta para inhibir al microorganismo, es decir, una resistencia relativa. Le voy a dar penicilina G, solo que si ustedes se dan cuenta, acá es 12 a 18 millones de unidades y acá es de 24 millones de unidades, ¿no? Alternativas, amoxi, ceftria combinada con gentamicina, y para los alérgicos, otra vez la todopoderosa vancomicina. Medicamento para pacientes alérgicos a penicilina en los pacientes con cepas sensibles a penicilina o relativamente resistentes a penicilina, vancomicina, ¿sale? Vancomicina. Y cuando el paciente tiene válvulas protésicas, simplemente extiendo el tiempo de tratamiento, ¿sale? Me lo voy a llevar a 6 semanas cuando es válvula protésica, ¿de acuerdo? Para la endocarditis causada por estafilococos SPP, el tan socorrido Staphylococcus aureus del que ya hablamos ampliamente, varía. Si es una válvula nativa, bueno, varía en el tiempo. Si es una válvula nativa, otra vez, cloxacilina u oxacilina. Estamos hablando de pacientes sensibles a meticilina. El tratamiento alternativo, cotrimoxazol con clindamicina. Para pacientes alérgicos a la penicilina, va de nuevo, vancomicina. ¿Cuál más? Daptomicina. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a estar variando. ¿Cuánto tiempo?
4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas. Estamos hablando de Staphylococcus aureus, ¿no? Tratamientos que se espera que sean un poco más largos. Y cuando es la válvula protésica, estafilococo en válvula protésica sensible a meticilina, cloxa u oxacilina. Le agrego rifampicina, ya sabemos en qué momento, 3 a 5 días después, nunca al inicio, y gentamicina. ¿Cuánto tiempo? Acá eran 4 a 6, acá más de 6 semanas. ¿Por qué más de 6 semanas? Porque son válvulas protésicas. Las válvulas protésicas se van a más tiempo de tratamiento. Y para los alérgicos a la penicilina con estafilococos resistentes a la meticilina, vancomicina. Por supuesto que vancomicina. Y ya le agrego rifampicina y gentamicina. ¿Sale? Entonces, ya más o menos estamos viendo los lineamientos. Ahora sí, enterococos. Cuando el paciente tengo el diagnóstico ya de que la endocarditis está causada por los enterococos, si las cepas son sensibles a betalactámicos y gentamicina, le doy amoxi con gentamicina. Alternativa AMPI con ceftriaxona, sobre todo cuando el paciente tenga enterococos fecalis, ¿ya vieron? Y la alternativa banco con gentamicina, siempre la vancomicina nuestra alternativa. Entonces ya podemos más o menos darnos una idea de cómo nos vamos a basar para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico, para el tratamiento de los pacientes desde el punto de vista de antibiótico-terapia. Es algo complejo, desde luego yo no espero que se aprendan todas estas tablas, solamente a lo mejor los puntos importantes de cada una de ellas para que podamos tomar una decisión razonable en un examen, ¿no? No vamos a poner ahí cosas extrañas como que de primera elección es clindamicina o que de primera elección en un resistente a meticilina le voy a dar penicilina o que en una válvula protésica le voy a dar 2 semanas. Esos son los lineamientos, son las cosas que quiero que recuerden porque nada más teniendo esos conocimientos elementales podemos tener éxito en nuestras pruebas posteriores. Ahora, cuando son los microorganismos del grupo HASEC, ¿cuáles son el grupo HASEC? Los del grupo Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella y Kingella, ¿no? Esos son las iniciales de cada uno de estos géneros de microorganismos. Son bacilos gram negativos, son de cultivo exigente, crecen lento, casi siempre producen betalactamasas. Y si producen betalactamasas, ¿qué no les puedo dar de inicio? Pues no les puedo dar ampicilina. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dar de primera instancia? Ceftriaxona y quinolonas. Entonces, puede ser pregunta, ¿pacientes del grupo HASEC les doy de primera instancia ampicilina? No, porque son productores casi siempre de betalactamasas. Le doy ceftriaxona y quinolonas. Tratamiento, ya les puse aquí un recorte de las guías. El tratamiento estándar es ceftriaxona 2 gramos al día durante 4 semanas en la válvula nativa y 6 semanas en la válvula protésica. Otra vez, ya vieron, válvula protésica más tiempo. Si no produce betalactamasa, bueno, entonces sí le podría dar ampicilina, pero si lo vamos a dar desde el punto de vista, pues a lo mejor de evaluación, no debemos de pensar en ampicilina porque casi siempre son resistentes, ¿sale? El ciprofloxacino es una alternativa, aunque pues no está bien validada, ¿no? En términos generales, ¿qué le damos al grupo HASEC? Ceftriaxona y quinolonas, ¿de acuerdo? Ciprofloxacino, alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para tratar a las endocarditis infecciosas que tienen hemocultivo negativo? Bueno, ya dijimos que las endocarditis con hemocultivo negativo no quiere decir que no tengan bacterias, simplemente que a lo mejor tienen bacterias que requieren de pruebas adicionales, de pruebas serológicas, reacción en cadena de la polimerasa, cultivos especiales, etc. Si yo logro diagnosticar por esos medios no tradicionales cualquiera de estos microorganismos, la brucela, la coxiella, la bartonella, legionella, micoplasma, entonces les doy este tratamiento. ¿Sale? Ese es el tratamiento propuesto. ¿Cuál es el que yo les preguntaría si yo estuviera haciendo un examen? Les preguntaría 2. Micoplasma, levofloxacino. Y brucela, doxiciclina. Acuérdense, doxiciclina para la brucela, levofloxacino para el micoplasma. Pueden aprendérselos todos los esquemas que están aquí. Ya depende de cada uno de ustedes. Pero si yo les hiciera una pregunta, yo les preguntaría de una endocarditis por brucela y de una endocarditis por micoplasma, porque son las que en algún momento incluso he llegado yo a ver. Entonces, bueno, esos son los gérmenes y esos son los antibióticos que nosotros le damos a sus pacientes. Complicaciones de la endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda, mitral aórtica.
paciente que tiene endocarditis se complica. Desafortunadamente hay una miríada de complicaciones que nos van a hacer la vida de cuadritos para todos estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Primero vamos a ver que estas complicaciones se dan en mayor medida en válvulas izquierdas, mitral y aórtica. Ahora bien, casi siempre vamos a tratar las complicaciones con cirugía. Entonces ya podemos ir adelantando a lo mejor una perla de tratamiento, una perla de estudio. Las complicaciones de la endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda casi siempre terminan por requerir cirugía. Y por eso aquí les puse, la cirugía está justificada en pacientes con características de alto riesgo que tengan pocas probabilidades de curarse con el tratamiento antibiótico. ¿Por qué tendrían pocas probabilidades de curarse? Porque tienen múltiples vegetaciones, porque los microorganismos son raros, por ejemplo son hongos, o ha mostrado resistencia en los antibiogramas, y que el paciente no presente comorbilidades o complicaciones que reduzcan drásticamente las perspectivas de recuperación. Es decir, que el paciente tiene características de alto riesgo, ya pusimos en el pronóstico cuáles eran características de alto riesgo, y que no tiene comorbilidades que hagan prohibitiva la cirugía. En estas circunstancias, mejor hay que operarlo, hay que pasarlo a cirugía. La decisión, por supuesto, debe de individualizarse y consensuarse. Una sola persona no debería de tomar esta decisión. Por eso, el tratamiento de los pacientes con endocarditis debería ser multidisciplinario. Debería de incluir al menos a 3 especialistas: un cardiólogo, un cirujano cardiovascular y un infectólogo. Eso sería lo ideal. Entonces, entre estas 3 personas, entre estos 3 especialistas, se puede tomar esta decisión y consensarse. ¿Qué le conviene más al paciente? La cirugía puede ser emergente, o sea, de ultra urgencia, en las primeras 24 horas, o urgente, primeros 7 días. No sé si en sus respectivos, bueno, en sus países, no sé si el término emergente o urgente son equivalentes, pero bueno, para estos propósitos, las primeras 24 horas emergente, los primeros 7 días urgente. 3 indicaciones para cirugía precoz, y estas sí hay que aprendérselas: insuficiencia cardíaca, infección incontrolada, y para prevenir embolismos o cuando ya se presentó un embolismo, sería razonable hacerle una cirugía al paciente. Entonces, vamos a ver un poco de cada una de ellas. ¿Por qué le daría insuficiencia cardíaca a un paciente que tiene endocarditis? Pues nada más porque tiene una válvula destruida que le causa insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, probablemente estenosis, no va a pasar el flujo, se va a quedar la sangre, puede tener edema agudo pulmonar, puede tener aumento de las presiones de llenado, extensión local con inflamación del miocardio que dé miocarditis, pericarditis, presencia de derrame pericárdico, un montón de justificaciones para que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca. Pero ¿cuál es la más común? Las insuficiencias, las alteraciones valvulares por insuficiencias, ¿sale? Entonces, la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente, 42, aquí es 49%, yo creo que aquí ya va mi tercer error, disculpen, 42 a 49%, es más probable que esté debida a la valvulopatía mitral que a valvulopatía aórtica, y casi siempre se va a dar esta insuficiencia cardíaca por empeoramiento de una insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica o por fístulas. Las fístulas, acuérdense, son comunicaciones entre 2 cavidades que no deberían estar comunicadas. Por ejemplo, que hubiera una fístula que comunique la raíz aórtica con el ventrículo derecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se destruye esa región de continuidad por un absceso, por ejemplo, y se termina formando una fístula. Eso daría lugar a el paso de sangre de una cavidad a otra que no está acostumbrada a recibir una carga de volumen, y entonces el paciente podría caer en insuficiencia cardíaca. Entonces, normalmente se refiere a insuficiencias. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca en endocarditis infecciosa? Las insuficiencias valvulares. Acuérdense, ahí están las válvulas, están interrumpiendo el paso de sangre, están manteniendo las válvulas abiertas o están obstruyendo, o simple y sencillamente están destruyendo la anatomía de la válvula. La insuficiencia puede ser por rotura de cuerda, rotura o perforación de valva o interferencia de la vegetación con el cierre de la válvula. Ya vieron todo lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca izquierda? El paciente va a estar disneico, se va a congestionar del pulmón hasta el edema agudo pulmonar y va a caer en choque cardiogénico. Es mejor el transesofágico que el transtorácico para el diagnóstico. Ya lo habíamos dicho, cuando se sospechen complicaciones, eco transesofágico. La insuficiencia cardíaca es el mayor predictor de muerte
al ingreso, a los 6 meses y al año. Desafortunadamente, paciente que cae en insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene alto riesgo de morir. La infección incontrolada. ¿Cuándo vamos a hablar de infección incontrolada? Hay dos formas. Es la segunda causa de que el paciente se tenga que operar. La primera es la insuficiencia cardíaca. La segunda, infección incontrolada. Puede deberse a una infección persistente. ¿Qué es la infección persistente? Cuando a pesar de yo del tratamiento antibiótico que teóricamente es adecuado, el paciente sigue con fiebre y los hemocultivos me siguen dando positivos más allá de los 7 a 10 días. Eso es una infección persistente. ¿Qué es una extensión perivalvular? Otra vez, ya lo fuimos diciendo muchas veces, pero lo repetimos. Abscesos, fístulas y pseudoaneurismas, ¿sale? Entonces, los abscesos son más frecuentes ¿en dónde? En la válvula aórtica. Esto sí es preguntable. ¿Dónde es más frecuente que un paciente tenga un absceso? En la válvula aórtica. 10 a 40% de los pacientes con endocarditis de la válvula nativa, 50 a incluso el 100% de las endocarditis por válvula protésica. Vean, siguen surgiendo razones para pensar que la válvula protésica tiende a tener una evolución más tórpida. Es más frecuente que se haga un absceso si hay una válvula protésica que si hay una válvula nativa. Las fístulas más frecuentemente se deben a Staphylococcus aureus. Otra vez, el Staphylococcus aureus puede dar émbolos más frecuentemente, puede crear destrucciones locales más abundantes, puede generar endocarditis en un epitelio o en un endotelio teóricamente sano. Y ahorita otra más, las fístulas se deben casi siempre a Staphylococcus aureus. Entonces hay que tenerle cuidado a esta bacteria. La mortalidad es alta, 41% de los pacientes con infección incontrolada por alguna u otra de estas causas muere. ¿Y cuándo voy a sospechar? Bueno, la persistente ya dijimos, la fiebre y los hemocultivos más de 7 a 10 días. ¿Cuándo lo demás? Fiebre persistente y nuevo bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El sistema de conducción y especialmente el nodo auriculoventricular está cerca de la valva no coronariana de la válvula aórtica y está cerca de la válvula mitral, de la valva anterior de la mitral. Y estas estructuras en general están cercas entre sí. Cuando les hablé de enfermedad arterial coronaria, les mostré la inmediata continuidad que tiene la válvula aórtica con la válvula mitral. Es lo que llamamos la continuidad mitroaórtica. No hay una estructura física que separe una con otra. Y de ahí, muy cerca está el nodo auriculoventricular. Si la endocarditis se extiende, por ejemplo, por un absceso y puede destruir el nodo auriculoventricular. Entonces el paciente puede manifestar un bloqueo. Entonces, sería razonable que nosotros a todos los pacientes que tengan endocarditis y que los estamos tratando en el hospital por endocarditis, les hagamos electrocardiogramas seriados. Deberían de estar monitorizados en las fases más agudas, sobre todo si están con datos de complicaciones hemodinámicas. Pero si no es así, deberíamos hacerles un electrocardiograma mínimo una vez al día. ¿Por qué? Porque yo le hago un electrocardiograma y en un paciente que antes no tenía un bloqueo y ahora tiene un bloqueo, debo de pensar que la infección se está extendiendo. ¿Por qué? Porque la causa más común de un bloqueo en el contexto de endocarditis es la infección incontrolada. Entonces, debería de sospecharlo cuando la fiebre es persistente y tengo un nuevo bloqueo auriculoventricular y el diagnóstico es otra vez eco transesofágico sistemático. Cuando sospecho complicación, ecocardiograma transesofágico y pues la electrocardiografía seriada, ¿no? Entonces, hacerles electros, hay que acostumbrarse a ver los electrocardiogramas de los pacientes. Esta es la fotografía, ya ni siquiera me acordaba que se las había puesto. Miren, tanto me había gustado habérselos mostrado en aquella presentación. Estas son estas cazuelitas que yo les llamaba, son las valvas de la válvula aórtica, y cada una se corresponde con un seno de Valsalva. Entonces, seno de Valsalva derecho, seno de Valsalva izquierdo y seno de Valsalva posterior, ostium coronarios, y esta es la valva anterior de la mitral. Fíjense cómo las valvas de la válvula aórtica y la valva anterior de la mitral tienen una continuidad pues prácticamente sin nada, ¿no? O sea, una continuidad directa. Entonces, es muy entendible que los abscesos que se forman principalmente a partir de las válvulas aórticas, es más común en la válvula aórtica, ya lo habíamos dicho, se continúen hacia acá, hacia la válvula mitral y terminen dándole también a la válvula mitral. Por eso hay pacientes que se presentan con endocarditis de las
dos válvulas y podríamos pensar que empezó en la aórtica y se continuó hacia la mitral. Vean la continuidad, está prácticamente pegado, ¿sale? Esto es importante. Y otra cosa que es importante es que aquí, está el septum membranoso. Cerca de aquí está el nodo auriculoventricular, por eso es tan importante que nosotros sepamos que se pueden manifestar con bloqueos auriculoventriculares estos pacientes. Entonces, bueno, fíjense aquí les estoy mostrando un eje largo paraesternal como el que les puse en el video. Otra vez aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aorta, ¿sale? La sangre viene de acá, pasa por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y después el ventrículo izquierdo se contrae y se tiene que expulsar hacia la aorta. Aquí hay una endocarditis de la válvula aórtica y ya ha tenido una extensión y ha destruido esta unión mitroaórtica y formado un absceso. Esto que ven aquí es un absceso. Fíjense la continuidad que existe o la cercanía que existe entre este absceso y la válvula aórtica y la válvula mitral. O sea, aquí hay un absceso que está involucrando prácticamente las dos válvulas. Entonces, aquí lo más esperable es que el paciente ya tenga endocarditis en las dos. Entonces, ya vieron, esto está diagnosticado con un ecocardiograma transtorácico. Ya dijimos, lo mejor es después hacerle un transesofágico, ¿sale? Eco transesofágico. Complicaciones embólicas. Hasta un 20 al 50% de los pacientes presentan complicaciones embólicas, no necesariamente sintomáticas. Están relacionadas con la migración de las vegetaciones, obviamente. Las vegetaciones son estructuras que son fácilmente desprendibles. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? El cerebro y el vaso, ¿no? Las embolias esplénicas y las embolias cerebrales. En las endocarditis izquierdas, desde luego, y cuando estamos hablando de endocarditis derecha, el pulmón es el sitio donde van a llegar estas embolizaciones. Pueden ser silentes hasta en un 20 al 50%. Fíjense, se presentan hasta en el 20 y 50% de los pacientes y de estos el 20 al 50% pueden ser silentes. ¿Cuál es el estudio que más va a tener utilidad? La TAC sistemática. ¿Qué significa esto de sistemática? Otra vez, cuando decimos que algo se haga sistemáticamente, quiere decir que no se lo vamos a hacer porque los síntomas del paciente no lo pidan, porque la clínica nos lo oriente, sino que se lo vamos a hacer a todos los pacientes. Entonces, podrían considerarse como un protocolo que a todo paciente con diagnóstico de endocarditis yo le hago una tomografía abdominal y cerebral con una búsqueda intencionada de complicaciones embólicas, ¿sale? El riesgo de presentarlas cae una vez instaurado el tratamiento antibiótico. ¿Qué significa? Otra razón más para instaurar el tratamiento antibiótico precoz. Una vez que yo le inicio el tratamiento antibiótico a los pacientes, la posibilidad de que embolice es mucho menor. Entonces, entre el tratamiento antibiótico efectivo, entre más pronto le inicio el antibiótico, más pronto disminuye el riesgo de que el paciente embolice. Extraordinario. Predicción del riesgo de embolias. ¿Cómo voy a decir? Este paciente tiene alto riesgo de embolizar. Pues bueno, esta predicción es complicada. La verdad es que es bastante difícil decidir cuándo un paciente va a embolizar. Se han hecho varios estudios al respecto. Se han propuesto varios datos ecocardiográficos que nos pueden servir para decidir si el paciente va o no a embolizar. La mayoría de ellos no han tenido éxito, pero hay al menos unos cuantos que sí se ha visto que se relacionan directamente con el riesgo de embolismo. Primero que nada, son ecocardiográficos. Es un papel primordial del ecocardiograma. La predicción es intrínsecamente difícil, pero a pesar de que hay muchos datos sugestivos, podemos aceptar estos que vemos aquí. Número 1, que las vegetaciones sean grandes. Entre más grandes, más riesgo de que se desprendan. Más de 10 milímetros, pero más si son de 15 milímetros. Que sean móviles o que la infección sea por Staphylococcus aureus. Otra vez el Staphylococcus aureus. Y más sobre todo si es la válvula mitral. Fíjense ustedes que aquí podríamos pensar que esto se desarrollaría más en las válvulas aórticas, porque la válvula aórtica, pues a lo mejor intuitivamente la vemos más cerca de la circulación cerebral, pero la realidad es que las embolizaciones, y sobre todo cuando la infección es por Staph aureus, se dan más bien o provienen más bien de la válvula mitral. Entonces, vegetaciones grandes, entre más grandes más, peor, y vegetaciones móviles con infección por Staphylococcus aureus, es un alto riesgo de que se embolice. Si el riesgo de embolismo es alto, cirugía, ¿sale? El riesgo disminuye luego de las 2 semanas de tratamiento antibiótico. Ya lo habíamos puesto aquí. El riesgo de presentar las embolias disminuye cuando se instaura el tratamiento antibiótico, ¿sale? Entonces, ¿cuánto tiempo? 2 semanas después. Prácticamente es en los primeros días, pero ya después de las 2 semanas
sería raro que un paciente embolizara si el tratamiento es efectivo. Sería raro, ¿sale? Entonces, estas complicaciones debemos de buscarlas en los primeros días, ¿sale? Esta es una programación de la intervención quirúrgica en pacientes con endocarditis. ¿Cuándo vamos a considerar que está indicada o que hay una indicación para la intervención quirúrgica? Primero que nada, ¿qué tipo de programación? ¿Lo voy a operar de forma urgente o de forma ya más selectiva? Fíjense, yo aquí le agregué a esta tabla esto en rojo porque aquí el término de urgente es el mismo día. O sea, es como lo que para la sociedad europea es emergente. Nada más les puse esto para que ustedes no se vayan a confundir con el término, porque hace rato les puse emergente, cuando entre más pronto es emergente. Pero bueno, este aquí es nada más un problema de terminología. Emergente para la sociedad europea. Indicaciones para intervención quirúrgica: evidencia sólida, insuficiencia aórtica aguda más cierre previo de la válvula mitral. Vamos a quedarnos con lo de insuficiencia aórtica aguda. Esto me parece un poco más complicado de explicar, pero bueno, insuficiencia aórtica aguda, absceso en seno de Valsalva roto a cavidades cardíacas derechas. Me voy a regresar un poco, fíjense, absceso en seno de Valsalva roto a cavidades derechas. Vámonos un poquito para atrás. Aquí, esta es la válvula aórtica y esta es la arteria aorta. Este es el ventrículo derecho. Y aquí estarían los senos de Valsalva. Aquí a este nivel estarían esas dilataciones que ya les había yo hablado en otra clase, ¿sale? Fíjense, aquí se podría romper un absceso que se empiece aquí a nivel de los senos de Valsalva y miren anatómicamente que está cerca, el ventrículo derecho. Quiero que vean la relación, en esta vista ecocardiográfica se ve perfectamente la relación que existe entre la aorta en su raíz con el ventrículo derecho. Entonces podría verse aquí una comunicación del seno de Valsalva hacia las cavidades derechas. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ven qué interesante. Absceso del seno de Valsalva roto a cavidades derechas, rotura de saco pericárdico. Eso sería una indicación, al menos para esta bibliografía, de una cirugía emergente, una cirugía el mismo día. Ya no tan emergente, ya con un poco más de calma, pero sigue siendo urgente en las primeras 48 horas, pues todas las demás. Obstrucción valvular por la vegetación, prótesis inestable, insuficiencia aórtica o mitral con insuficiencia cardíaca, hay que meterlos a cirugía. Perforación septal, extensión perivalvular de la infección y falta de tratamiento antibiótico efectivo. Es decir, de una u otra forma estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de infecciones incontroladas, de embolismos principalmente y de inestabilidad de la prótesis y de insuficiencia cardíaca, ¿no? Las principales causas. Y una indicación electiva, ya irnos más con más tranquilidad, pero aún así entre más pronto mejor, por las vegetaciones, más de 10 milímetros porque el riesgo de embolismo, por disfunción valvular más afección persistente con más de 7 a 10 días de tratamiento antibiótico, lo que nos regresamos y estaríamos hablando de infección persistente. ¿Ya vieron? Aunque esté tomando algunas cosas de bibliografías diferentes, a final de cuentas todas las bibliografías terminan concluyendo, llegando a lo mismo, ¿sale? Entonces, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica, por insuficiencia mitral, si tiene una complicación como un absceso, si la infección es persistente o si su riesgo de embolismo es alto por las vegetaciones grandes, todas esas son justificaciones para cirugía. Aquí ya nada más hacer una diferenciación en qué tan pronto, pero bueno, con que ustedes se queden con cuáles son las justificaciones para operar a un paciente es más que suficiente, no creo que les preguntasen más allá de eso. Aquí, estas son las guías europeas, otra vez, indicaciones y momentos de cirugía de la endocarditis infecciosa. Fíjense, para insuficiencia cardíaca, endocarditis, en el caso de insuficiencia cardíaca, de válvula nativa o válvula protésica aórtica mitral, cuando la insuficiencia es aguda grave, obstrucción o fístula. Para ambas protésicas y nativas, cuando la insuficiencia es aguda grave, hay obstrucción con síntomas de insuficiencia cardíaca o signos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica. Fíjense bien, momento emergente o bueno, en emergencia y urgencia, ¿sale? Ya con las explicaciones que les di específicamente de las guías europeas. Infección incontrolada, infección localmente incontrolada, absceso, pseudoaneurisma, fístula, vegetación grande, infección causada por hongos o microorganismos multiresistentes. Es decir, si está la infección dada por hongos, también es una indicación, al menos 1C, para urgente o electivamente operar al paciente. ¿Sale? Vamos a saltarnos unos por acá.
la endocarditis de la válvula protésica causada por gram negativas no HASEC, acuérdense, no HASEC, otra de las grandes justificaciones para valorar una cirugía. Fíjense, válvula protésica causada por estafilococos, o sea, dos cosas que de por sí son malas, que sea prótesis y que sea estafilococos, si se juntan, cirugía, ¿sale? Y prevención de embolias en nativas o en protésicas cuando las vegetaciones son más de 10 milímetros, en nativas aórtico y mitral con vegetaciones más de 10 milímetros asociado a una valvulopatía y riesgo operatorio bajo, también cirugía, nativa o protésica aórtico y mitral con vegetaciones muy grandes, más de 30 milímetros, hay que operarlo, urgente, y nativa o protésica aórtico y mitral con vegetaciones aisladas grandes y sin otra indicación para cirugía. Aquí es donde podríamos pensar, el paciente por lo demás está bien, pero las vegetaciones son muy grandes. Deberíamos al menos considerarlo. Fíjense, 2B. ¿Quién lo dice? Los expertos, ¿sale? Entonces, aquí al menos considerar la cirugía. ¿Cuáles son las otras complicaciones? Las complicaciones neurológicas principalmente son por embolias, pero pueden deberse a otras causas como la inflamación local. Complicaciones neurológicas, les puse un resumen de lo más relevante. Se producen complicaciones neurológicas sintomáticas hasta en el 30% de los pacientes con endocarditis. Frecuentemente son silentes, como las embolias que ya les había hablado. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos se asocian a un exceso de mortalidad. El hecho de que tú tengas un EBC isquémico o hemorrágico es de mal pronóstico. Son muy importantes el diagnóstico rápido y la instauración de un régimen antibiótico adecuado para prevenir la aparición de una nueva complicación neurológica o de su recurrencia. Ya vimos que el instaurar el tratamiento antibiótico, ya nada más por instaurarlo disminuimos el riesgo de embolias. Y como las embolias pueden ir al cerebro, se entiende esta última parte de este párrafo, ¿no? La instauración de un régimen antibiótico adecuado previene la aparición de una nueva complicación, en este caso sería una nueva embolia. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando se presentan estas complicaciones? Primero, que se recomienda la cirugía sin demora cuando está indicada después de una embolia silente o un accidente isquémico transitorio. Tiene una embolia que se diagnosticó por resonancia o tuvo un ataque isquémico transitorio, deberíamos de valorar la cirugía si no tiene contraindicaciones y si está indicada por otra razón, mejor aún. Hay que darle neurocirugía o tratamiento endovascular para los aneurismas infecciosos intracraneales muy grandes. En general, y esta yo creo que la pondría como la más relevante de esta tabla, debería de posponerse la cirugía al menos un mes tras una hemorragia intracraneal. Sería una de las cosas que sí podrían ser incluso preguntables. Si el paciente le da una hemorragia, no es buen momento para meterlo a cirugía, ¿vale? Porque la cirugía cardíaca, que casi siempre va a implicar la sustitución de la válvula, cuando hablamos de cirugía decimos reparación de la válvula, pero casi siempre es quitar la válvula y ponerle otra, ¿sale? Requiere la bomba de circulación extracorpórea y eso predispone a los pacientes a sangrar. Entonces, un EBC hemorrágico no es buena idea pasarla a una bomba de circulación extracorpórea. Esa es una de las varias razones para no pasar a un paciente con hemorragia intracerebral a una cirugía con circulación extracorpórea. Pero pues a lo mejor ustedes se lo pueden aprender así, ¿sale? Y pues nada más, las demás indicaciones las pueden ver ahí. Algo más de otras complicaciones, las embolias esplénicas son muy frecuentes pero asintomáticas. El diagnóstico es con tomografía, resonancia o ultrasonido. El absceso esplénico es raro. Una cosa es que tengas una embolia y otra cosa es que abscede. Son dos cosas diferentes. Puede o no abscedar. El tratamiento es con antibiótico-terapia y raramente requerimos quitarle el vaso al paciente. ¿Cuándo podríamos valorar quitarle el vaso? Cuando tenga rotura esplénica o un absceso muy grande que ya sabemos que con antibióticos no se le va a quitar. Normalmente se prefiere hacer primero esa cirugía que la cirugía valvular, si es que se le va a hacer cirugía al paciente, y muy rara vez se hacen simultáneamente. La miocarditis o la pericarditis son el resultado de la formación de absceso y reacción inmunitaria, podría presentarse también en este contexto. Alteraciones del ritmo cardíaco, regresamos otra vez al bloqueo auriculoventricular, pero no nada más, podría el paciente tener, por ejemplo, fibrilación auricular asociada a la endocarditis, pero yo creo que con lo más importante que hay que quedarse es con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Fíjense, en general son infrecuentes las alteraciones del ritmo de no tan mal pronóstico. ¿Por qué el tener un bloqueo o una alteración del ritmo es un mal pronóstico? ¿Por qué? Porque significa que hay extensión local,
para que la endocarditis me esté causando un bloqueo, quiere decir que se expandió localmente hacia el sistema de conducción. Entonces eso es grave porque estamos formando probablemente un absceso, entonces son de mal pronóstico. Asociado a la relación de las válvulas izquierdas con el sistema de conducción, ya les había dicho, la valva no coronariana aórtica y la valva anterior de la mitral están en íntima relación con el sistema de conducción, específicamente con el nodo AB. Esta es una imagen tomográfica, todo esto que ven aquí es el hígado, esto de acá es el vaso, todo esto que está hueco es intestino, y solamente para mostrarles un absceso un infarto esplénico secundario a una endocarditis. De hecho, al paciente se le alcanzan a ver 3 diferentes. Miren, 1, 2 y este grandote acá. Este es un infarto esplénico. Y un electrocardiograma, un pedacito de un electrocardiograma con bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado significa que cada uno, los ventrículos y las aurículas, cada uno va por su lado. No están siguiendo como las reglas del ritmo sinusal. No es una P que se sigue de un QRS. Aquí las aurículas van latiendo cada quien por su lado, los ventrículos también cada quien por su lado. Ningún estímulo de la aurícula está siendo conducido a los ventrículos. Pues cada uno lleva su propio marcapasos, ¿sale? Las recurrencias entre los supervivientes de la endocarditis infecciosa se va del 2 al 6%. Hay 2 tipos de recurrencias, la recaída y la reinfección. ¿Cuándo le llamo recaída? Cuando es por el mismo microorganismo. ¿Cuándo le llamo reinfección? Cuando es un microorganismo diferente. A veces es difícil saber, si yo tuviera una recaída, o más bien yo tengo un nuevo episodio de endocarditis, le hago hemocultivos y me resulta que es la misma bacteria. En el primero fue Staphylococcus aureus, en el segundo fue otra vez Staphylococcus aureus. Podría ser que sea el mismo microorganismo o podría ser un microorganismo diferente, mismo género, misma especie, pero en alguna de las subclasificaciones resulta ser otro microorganismo diferente. Entonces podría diferenciar uno u otro con técnicas moleculares, ¿no? Esto es algo que ya sería más avanzado y en términos generales no se hace. Lo máximo que llegamos a hacer es decir, es el mismo microorganismo, por lo tanto es una recaída, o es un diferente microorganismo y se trata de una reinfección. ¿Cómo voy a decidir si es una cosa u otra? Sencillísimo, el tiempo. Si el paciente tiene una recurrencia en los primeros 6 meses, voy a decir que es recaída. Si es después de los 6 meses, diré que es una reinfección. Por supuesto, no solamente tiene que tener la infección en los primeros 6 meses, sino que tiene que ser el mismo microorganismo, si no, no podríamos decir que es una recaída. ¿Y cuáles son los factores asociados a un aumento de la tasa de recaídas? Todos estos: que no le haya dado un tratamiento antibiótico adecuado, que el microorganismo haya sido resistente, que la infección haya sido polimicrobiana en un paciente adicto a drogas intravenosas, que yo le haya dado un tratamiento empírico para un endocarditis con hemocultivo negativo. Es decir, los hemocultivos me salieron negativos, ya no le hice pruebas para bacterias de crecimiento lento, raro, etcétera, o las hice y no encontré el microorganismo causal y le tuve que dar un tratamiento empírico. Esa es una de las causas que pueden pueden ser causas de recaídas, ¿sale? Porque la probabilidad de que no le haya dado al microorganismo causante es alta. La extensión perianular, la endocarditis en válvula protésica, los focos de infección metastásicos persistentes, por ejemplo, abscesos, a lo mejor yo le quité incluso pude haberlo operado, lo operé, le quité la válvula, quité todo ese tejido infectado, implanté otra nueva, le di tratamiento antibiótico, pero en algún lugar había un absceso, por ejemplo un absceso esplénico, que nadie se dio cuenta y ahí está como una causa de bacteremia persistente. Le pongo otra válvula y de ese nuevo sitio de infección vuelven a surgir bacteremias que la vuelven a infectar. Entonces, recaída. Resistencia a regímenes antibióticos convencionales, cultivos valvulares positivos, persistencia de fiebre el séptimo día del posoperatorio y la diálisis crónica. Todas esas son causas de recaídas. Vamos a hablar ya para terminar de 2 situaciones especiales. La endocarditis de válvula protésica. Hemos venido hablando de esto a final de cuentas. Nada más vamos a hacer unas especificaciones de esta. 10 al 30% de los casos de endocarditis infecciosa es en válvula protésica. Del 1 al 6% de los pacientes con válvula protésica van a tener endocarditis. Entonces, eso es un factor de riesgo, pero no podríamos decir nosotros que ya por tener una válvula válvula protésica me tiene que dar endocarditis. Fíjense, 1 a 6%, desde ese punto de vista no es tanto.
tiende a ser más grave y de peor pronóstico, no podría haberlo dicho ya tantas veces. Es temprana cuando es en el primer año y tardía después del primer año. Esto es relevante, ya dijimos, la microbiología es distinta. Durante el primer año se va a afectar el espacio entre la sutura y el anillo, es decir, lo más probable es que de inicio no forme vegetaciones. Va a causar dehiscencias, abscesos y fístulas y puede no causar vegetaciones. Acuérdense, la vegetación es la lesión elemental, pero podría no estar presente o podría estar presente otras lesiones como abscesos. ¿En dónde? En las pacientes con prótesis y que les da endocarditis temprana. ¿Quién la causa? Ya dijimos, Staph aureus y hongos. Y es tardía luego del primer año, 12 meses después. Aquí sí va a afectar a la válvula. Acuérdense que desde el punto de vista microbiológico y fisiopatológico, la endocarditis de válvula protésica tardía se va a parecer más a la endocarditis de válvula nativa. Eso tiene mucho sentido porque ya pasó el tiempo, ya el paciente está en la comunidad, etc. Entonces sí va a causar afectación de válvulas y va a generar vegetaciones y perforación. ¿Quiénes lo van a causar? Los mismos gérmenes de la nativa. Staph, Staphylococcus, Streptococcus, bovis y los todo bien ponderados enterococos. Entonces, el tratamiento debe de ser más agresivo desde el punto de vista al menos del tiempo. Si es complicada o está dada por Staphylococcus aureus, lo mejor es darle cirugía a estos pacientes. Ya vimos que cuando se juntan los dos factores de riesgo, que sea endocarditis en la válvula protésica y que el bicho sea Staph aureus, es una justificación para cirugía, les va mejor. Y la antibiótico-terapia es la misma, pero normalmente tenemos que irnos a más tiempo, ¿sale? Y la otra situación especial, endocarditis de válvula derecha. 5 a 10% de los casos de endocarditis es frecuente en los pacientes que tienen marcapasos, desfibriladores y catéteres venosos centrales. Todos estos son vías de entrada del exterior directamente al corazón, es decir, una vía directita de entrada de los microorganismos hacia el interior del corazón, ¿sale? ¿Cuál es el microorganismo más común? Staphylococcus aureus, es el más frecuente, al 60 al 90%. Los síntomas van a ser fiebre, bacteremia, o sea, lo de siempre, y ¿qué le vamos a agregar? Los síntomas causados por los embolismos sépticos pulmonares. Cuando los pacientes tienen émbolos sépticos se pueden comportar como una neumonía. Por ejemplo, puede darles tos, dolor pleurítico, hemoptisis, ¿sale? Entonces, los focos sépticos se van a comportar en mayor o menor medida o pueden comportarse con datos de neumonía, porque de hecho les pueden dar neumonía por focos sépticos. El diagnóstico es con transtorácico y transesofágico. Acuérdense que en la válvula tricúspide las vegetaciones tienden a ser más grandes y el tratamiento es antibiótico, por supuesto. Debemos de cuidar al Staph aureus, ¿por qué? Porque es la causa más frecuente. Y la cirugía cuando las vegetaciones son muy grandes, es decir, frecuentemente porque tienden a ser grandes, cuando los gérmenes son difíciles de eliminar, como los hongos, y cuando hay insuficiencia cardíaca por insuficiencia tricuspidea. Así como en el lado izquierdo es la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral, aquí es la insuficiencia tricuspidea severa. Una justificación para operar al paciente con endocarditis de válvula derecha. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no menciono la válvula pulmonar? Bueno, porque la endocarditis de válvula pulmonar es rara, ¿sale? Entonces podría presentarse, desde luego, pero es rara, ¿de acuerdo? Esta es una imagen tomográfica de un paciente que tiene endocarditis y que tiene múltiples émbolos sépticos. Fíjense, aquí hay un embolismo, uno por aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Además tiene derrame pleural bilateral asociado. Podría ser un derrame infectado o no, un derrame paraneumónico si consideramos que ya está haciendo un cuadro similar a neumonía. Eso es para que vean el uso relevante de la tomografía computada en este tipo de pacientes. Y bueno, pues creo que con esto damos por finalizada la clase de endocarditis. Fueron en dos partes bastante extensas. Espero que hayan aprendido bastante. Si les surgieron dudas, espero que yo les haya dado al menos el camino para que puedan responderlas en sus propias lecturas. Espero que les vaya muy bien en todo lo que sigue. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.